Vamos ahora a continuar con nuestra segunda parte de los músculos de la cintura escapular. Ahora vamos a irnos con el compartimiento posterior. Vamos a iniciar con el músculo supraespinoso, que ya voy a hacer acá un zoom. Este es un músculo que va a alojar en toda su extensión a la fosa supraespinosa y allí su nombre. Entonces, ya aquí le dije la inserción. Este se va a insertar medialmente en la fosa supraespinosa, que la va a cubrir en toda su longitud. Acá este músculo va a pasar, y esto es algo que quiero que tengan en cuenta, por detrás del proceso coracoides, y por debajo del acromio. Entonces, de esta manera, el músculo llega a insertarse en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero por medio de un tendón muy fuerte, cilíndrico, a, a razón de que va a cubrir íntimamente esta articulación glenohumeral, va a formar parte de los manguitos rotadores, es decir, va a estabilizar la articulación glenohumeral. Algo que quiero recordar es que en el video de la escápula nosotros habíamos dicho de que va a existir un canal delimitado por dos escotaduras, la escotadura coracoides y la escotadura espinoglenoidea. Dos ligamentos transversos van a permitir de que dentro de esta escotadura discurran nervios que van a ser el supraescapular. Por encima la arteria. Entonces, esto es algo que quiero recordar porque a nosotros recordar esto, nosotros ya podemos asociar inmediatamente cuál va a ser la irrigación y la inervación del músculo. Porque es acá donde este nervio supraescapular va a enviar filetes para este músculo. Al igual que la arteria supraescapular. Y este fenómeno nosotros también lo vamos a encontrar con otro músculo que va a ser el siguiente, el infraespinoso. Su función, además de la abducción del brazo, va a permitir la estabilización de la articulación del hombro funcionando a manera de un ligamento activo. Y así como hay un músculo supraespinoso, hay uno infraespinoso. Y este es un músculo que se va a situar en los 2/3 mediales de la fosa infraespinosa. Y es algo que quiero que tengan en mente a partir de ahora. No se va a insertar en toda su longitud, dado a que también se van a insertar en esta fosa infraespinosa otros músculos, como el músculo redondo menor o el redondo mayor, aunque esto lo efectúa más sobre todo en el ángulo inferior de la escápula. Entonces, este músculo infraespinoso que se va a insertar en los 2/3 anteriores, mediales, disculpe, de la escápula, van a dirigirse ligeramente oblicuo hacia arriba, pasando por detrás de la articulación glenohumeral para insertarse en el tubérculo mayor del húmero. Este se va a insertar en la carilla media justamente del tubérculo mayor. Entonces, esta cosa que vemos acá azulita, la primerita, es para el supraespinoso. El que le sigue es el infraespinoso y el que le sigue va a ser uno de los redondos, el redondo menor. Y aquí nosotros estamos apreciándolo muy bien con las fibras musculares. Este vendría siendo el infraespinoso. Con respecto a su inervación va a ser idéntica a la del supraespinoso. Es decir, va a recibir ramas del nervio supraespinoso, al igual que su irrigación que va a estar dada por finas ramas de la arteria supraescapular. En cuanto a su función, es un músculo abductor como el precedente y es un músculo rotador lateral del húmero. Al igual que el que habíamos hablado, este va a actuar a manera de un ligamento activo en la articulación del hombro, constituyendo así uno de los elementos que van a formar parte de los manguitos rotadores. Vamos a irnos entonces con los músculos redondos. Tenemos uno mayor y uno menor. En los textos anglosajones nosotros lo vamos a encontrar como músculo teres. Es lo mismo.
Ambos términos son correctos y reconocidos en la nomenclatura actual. Son sinónimos. Entonces, este es un músculo, como vemos, cilíndrico, potente, grueso, carnoso, voluminoso, que se va a insertar en el ángulo inferior de la escápula. Y también parte de sus fibras se van a insertar en el borde lateral o axilar de la escápula. Este músculo redondo mayor, que va a estar por debajo, inmediatamente por debajo del redondo menor, que vendría siendo el de por acá, va a dirigirse hacia adelante, oblicuamente hacia arriba, para terminar en el labio medial de la corredera bicipital, insertándose por detrás del dorsal ancho. Entonces, si le llegan a preguntar por detrás de qué tendón se inserta el músculo, el teres mayor, se va a relacionar anteriormente con el tendón del dorsal ancho, que es lo que nosotros estamos observando acá. El 2 es el músculo dorsal ancho, mientras que el 3 es el redondo mayor. Capaz es su relación anatómica más importante con este tendón. Con respecto a sus funciones, este es un músculo que va a aducir y va a rotar, pero medialmente el brazo, y va a permitir que la cabeza humeral se encuentre aplicada a la cavidad glenoidea. Por ejemplo, Moore, para la exploración de este músculo, nos dice que se debe colocar al paciente de tal forma de que el brazo debe estar en abducción y debe aducirlo con fuerza, mientras de que el médico le coloque una limitante, la misma mano, por ejemplo. Este es un tipo de exploración física que permite saber, evaluar el nervio justamente que se va a encargar de inervar este músculo, que va a ser el subescapular inferior, que como todos los músculos que hemos hablado, van a estar inervados por ramos colaterales del plexo braquial. Vamos a hablar ahora del músculo redondo menor o el teres menor, que va a estar por encima del teres mayor. Este sí se va a insertar en la fosa supraespinosa, en la porción más superior y la porción más lateral de esta fosa, además de insertarse en parte en el borde axilar o lateral de la escápula. Este es un músculo que se va a insertar en el húmero y se va a insertar en la carilla inferior del tubérculo mayor, inmediatamente por debajo de la inserción del infraespinoso. Como vemos, la inserción de este músculo se da por un tendón muy fuerte, potente. No es igual de carnoso como el mayor, y aquí la diferenciación entre mayor y menor. Acá estamos observando en una imagen sacada de Rouvier cómo se efectúa esta inserción. Esta vendría siendo el redondo menor y este, como no, el supraespinoso. Como no, este pasa posterior a la articulación del hombro, la articulación glenohumeral, y su inervación va a estar dada por un ramo colateral del nervio axilar, o también denominado en la nomenclatura clásica como nervio circunflejo. Su función es igual al infraespinoso, es decir, va a favorecer la rotación lateral del brazo y también su aducción. No está de más decir de que este es un músculo que va a formar parte de los manguitos rotadores. Vámonos a irnos con el último músculo de estos manguitos rotadores, el músculo subescapular. Como vemos, este es un músculo igual de carnoso, triangular, que se va a insertar en toda la fosa subescapular. Entonces, este es un músculo que se va a insertar por unas laminillas aponeuróticas en estas crestas en la cara costal de la escápula. Además, va a insertarse por medio de unas fibras carnosas en los espacios delimitados por estas crestas mencionadas. El músculo subescapular va a terminar en un tendón muy fuerte,
voluminoso, que va a estar anterior a la articulación del hombro. Como vemos acá, este es el subescapular señalado con estos dos puntos en dirección hacia el húmero. Este se va a insertar en el tubérculo menor del húmero y de hecho es el único músculo que se va a insertar en este tubérculo menor. Este se va a dosar sobre la cara anterior de esta articulación, de esta cápsula articular glenohumeral, y va a estar separada, como no, por una bolsa sinovial. Capaz su relación anatómica más importante que podemos mencionar es que este va a permitir delimitar la pared posterior de la fosa axilar. En cuanto a su inervación, va a efectuarse por dos nervios. Primero, en su cara anterior va a recibir el nervio subescapular superior, en el tercio más lateral, y en los dos tercios restantes, el medio y el medial, va a recibir filetes del nervio subescapular inferior. Este es el músculo que va a ser el principal rotador medial del brazo, además de favorecer su aducción. Y al nosotros hablar de rotación medial, tenemos que asociarlo inmediatamente con el músculo subescapular. En conjunto con los otros músculos que ya hemos mencionado, que forman parte de estos banquitos rotadores, va a permitir estabilizar la articulación glenohumeral, que si no fuera por estos músculos tan potentes como este, el subescapular, fuera muy laxa esta articulación. Entonces, va a permitir que la cabeza humeral se encuentre y no se disloque de la cavidad glenoidea. Nos queda nuestro último músculo, y es el músculo deltoides. Pero antes de entrar en detalle, a mí me gustaría explicar un poco acerca de su etimología. Deltoides, delto, alude al delta. Delta es la cuarta palabra del abecedario griego. Su mayúscula tiene la forma de una pirámide, de base inferior y de vértice superior. El sufijo oide significa semejante a o como a, de tal manera que a nosotros nos queda la palabra estructurada como semejante al delta, parecido al delta. Y es que este músculo deltoide va a tener la forma piramidal, como la cuarta letra del abecedario griego. Solamente que en este caso la base va a ser superior y el vértice va a ser inferior. Y este es un músculo voluminoso, carnoso, con destacada facilidad para la evaluación física y, como no, va a rodear la articulación del hombro, como estamos viendo acá. Y capaz una de sus relaciones más importantes es que va a unir la cintura escapular con la diáfisis humeral. En esta imagen esquemática nosotros podemos observar cómo es que se produce estas inserciones musculares. Estas se dan por tres porciones y esta es una imagen esquemática sacada del Prometheus. Tenemos una porción clavicular, una porción acromial y una porción espinosa. Vamos del 1 al 3, delante hacia atrás. La clavicular se va a insertar en el tercio lateral de la clavícula. En el acromial se va a insertar en el borde lateral del acromio, mientras que el último, el espinoso, se va a insertar en el labio inferior de la espina de la escápula. Recordemos que en el labio superior se va a insertar otro músculo, como el trapecio. Entonces, en el inferior es donde se va a insertar justamente este músculo, el deltoide. Muy importante hacer esa diferenciación. Acá nosotros estamos observando cómo esta pirámide, el delta, va a terminar con un vértice localizado hacia inferior y se va a insertar en el tercio superior del húmero, en la tuberosidad deltoidea o en la impresión deltoidea o en los textos más clásicos como la B deltoidea, que va a estar en la cara anterolateral del húmero en su tercio superior. Este es un músculo
No es superficial, pero sí es de lo más superficiales de lo que hemos hablado. Va a estar en relación con el tejido celular subcutáneo, con la piel, y de hecho, gracias a estas características, es acá donde se realiza una amplia inyección de fármacos intramusculares. Aún más en los tiempos actuales, como no, esto es algo que no nos podemos olvidar. La inervación de este músculo va a estar dada por el nervio axilar, que el nervio axilar va a discurrir, va a discurrir transversalmente y va a rodear al cuello quirúrgico del húmero. Y es por eso que la nomenclatura clásica también se le reconocía como circunflejo, porque va a tener justamente una forma circunfleja, así. Y esto es una relación anatómica de importancia para poder así entonces hacer estas inyecciones intramusculares en la práctica. Finalmente, en cuanto a su función, cuando estas tres porciones ya descritas funcionan al unísono, es decir, a las tres, pues, el brazo se va a abducir, abducción, o sea, se va a alejar de la línea media. En cambio, si nosotros estamos hablando que esta porción clavicular y esta porción espinosa actúan, estas van a funcionar como tensores del brazo, cuando estas se van a encontrar en abducción. Esta es la bibliografía recomendada. Ustedes saben de que yo saco de varias fuentes, me gusta consultar varios autores. Y te agradezco muchísimo, no sabes cuánto que te hayas quedado hasta acá. Muchas gracias por ver esta serie de videos. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto. Y espero que este video te sea de especial contribución en tu vida académica. Muchas gracias y nos vemos a la próxima, muchachos. Hasta luego.